Amparo, Dr. José Roldán Chopa. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.1. El juicio de amparo y el control de la Constitución. Parte 4 de 4. Entonces, lo que quiero expresar aquí es que no necesariamente el trabajo comunitario puede ser más gravoso que la multa o bien que el arresto. Es probable que sea mucho más benéfico. Entonces, cuando la Corte determina que el trabajo comunitario ordenado por la autoridad administrativa viola derechos humanos, me parece que se está dejando llevar por una apariencia de lo que es una medida más protectora al derecho. Y que además, si leemos cuidadosamente el Tratado Internacional de la OIT en el cual se basó la decisión de la Corte, este tratado admite que puedan realizarse pequeños trabajos en favor de la comunidad y que estos puedan ser decididos por la autoridad administrativa. Entonces, cuando la Corte decide eso, lo hace, a mi juicio, en consideraciones de información incompleta y también con una apariencia de lo que puede ser un derecho. Concluyendo este tema, creo que cuando nos enfrentamos en actos de autoridad o en medidas protectoras del derecho, hay que analizar sumamente, de manera muy cuidadosa, cuando se está en presencia de un derecho y sobre todo cómo se va a precisar que ese es el derecho protegible y la medida en la cual se va a proteger, sin descuidar aquello que el acto de autoridad administrativa o bien la ley también buscan proteger, que es esto que llamamos interés público. Concluyendo, a estas alturas nos enfrentamos en un terreno que resulta novedoso, que vamos a ir descubriendo, pero creo que es importante tener en cuenta lo que hemos procurado establecer en esta exposición. Primero, que el amparo tiene un propósito sumamente definido, que es proteger a la persona en sus derechos. No tiene como propósito, y cuando se busca darle ese propósito, ahí hay una alta probabilidad de error. No se busca agotar la protección o el control de constitucionalidad que es propio del control objetivo o del control abstracto. Las técnicas de decisión son distintas. Por otra parte, hay un camino por recorrer en el cual la autoridad administrativa tiene también su propia función, en donde por supuesto tiene que proteger el derecho, pero también tiene que buscar garantizar ese propósito de interés público que está detrás de una decisión. Y creo que uno de los terrenos que hay que buscar caminar y hacerlo de manera muy segura es defender el interés público que el acto de autoridad o que la ley supone va a regular. Lo expuesto hasta el momento nos permite llegar a algunas conclusiones. La primera es que el amparo tiene una raíz de la cual dependería el resto de su ordenación y que es un medio de protección de derechos. Es decir, es un control subjetivo y concreto. Cuando se le busca dar otros efectos que tienen que ver con otros medios de control, como son los abstractos u objetivos, comenzamos a tener problemas con el amparo y por supuesto le estaríamos pidiendo más de lo que puede dar. Y esto sería una de las medidas de alerta. La siguiente cuestión se refiere a que siempre vamos a tener partes en conflicto en el amparo. Por un lado, un particular que a partir de su propia apreciación individual estima que hay un acto que le afecta derechos, que le afecta intereses, y que la defensa de sus intereses las va a hacer a partir de un contexto estratégico. Los quejosos hacen estrategias para buscar, por supuesto, que el resultado del amparo sea aquel que busca y aquel que le conviene. Pero por otra parte está la autoridad, que usualmente es demonizada y usualmente es el malo de la historia. Sin embargo,
una autoridad también tiene un propósito y esa es la función constitucional que tiene, y es buscar la consecución del interés público. El interés público es aquello que una sociedad estima que es valioso. Que haya impuestos para poder pagar servicios públicos, educación, salud, en fin. Y por supuesto también para proteger otros bienes o valores que son socialmente deseables, la ordenación territorial, el medio ambiente, la salud pública, en fin. Y por supuesto esto es valioso. Y estos bienes públicos no necesariamente son incompatibles con los derechos humanos. De hecho, también son condición para que los derechos humanos sean protegidos. Habrá mejor salud pública o mejor educación si es que hay recursos suficientes para establecer escuelas, para pagar a buenos profesores, para que haya medicinas en los hospitales. No es un conflicto entre buenos y malos. Y cuando los jueces deciden, y esto es lo relevante en lo que tenemos que caminar, es que también tomen en cuenta estos otros elementos que procuran salvaguardar el interés público. Y por supuesto, yo creo que los jueces, dentro de su técnica, tienen conceptos en los cuales pueden incorporar esto que llamamos el interés público. Por ejemplo, cuando se da una suspensión, el juez tiene que considerar si lo que está pidiendo el particular no afecta al interés público. Hay finalmente un nuevo escenario en el cual hay cuestiones que se salen de lo ya conocido. Y esto tiene que ver con las recientes reformas constitucionales y con la necesidad de incorporar estándares internacionales a las decisiones de los jueces y también a las decisiones de las autoridades administrativas. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, el principio pro homine? Es un elemento que va a ser fuente y motivo de una gran discusión, y en donde la tensión entre el acto de autoridad y el ámbito de lo que la autoridad busca y el ámbito de lo que el particular busca proteger es apenas la puerta de entrada en la forma muy concreta de resolver conflictos, litigios que vienen. Así es que con estas conclusiones daríamos por cerrada esta primera sesión. Fin parte 4 de 4. Programa de formación, especialidad de SAT. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio de Administración Tributaria. Esta es una producción del Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración Central del Ciclo de Capital Humano. Esta producción tiene fines educativos. 2012. Derechos reservados.